Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Vindicta Cine. El día de hoy nos acompaña la cineasta Alejandra Sánchez, quien desentraña historias de impunidad e injusticia transitando entre el documental y la ficción. Las historias que la mueven, así como su trabajo en la investigación, han sido motores de su cine. Quédense con nosotros para conocer un poco más de esta Vindicta. La jovencita que fue encontrada asesinada el miércoles por la tarde fue identificada como Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, desaparecida desde el pasado 14 de febrero, cuando salió de su trabajo como operadora de maquiladora. Íbamos llegando a la casa y se acercó una vecina, le dijo a mi mamá esas palabras a mí, pero acaba de salir en la televisión que acaban de encontrar a una muchacha con las características de Alejandra. Esperanza perdida, ahora ya estoy. Tan solo en este mes ya han 3 desaparecidas más. No sé por qué le echan la culpa a los familiares de que en Ciudad Juárez los familiares son los culpables de que ya no haya turismo, de que nosotros manchamos la imagen de Ciudad Juárez. Yo creo que en Ciudad Juárez no mancha más la imagen más que los funcionarios con su trabajo corrupto que hacen. ¿Se puede confiar en la justicia mexicana? Claro que sí. Pero tampoco es correcto estar refriteando sin información los mismos casos, los mismos 300 o 400 casos de mujeres. ¿No conoces Ciudad Juárez? No. ¿Qué esperas encontrar en Ciudad Juárez? Un buen trabajo. ¿Un buen trabajo? Sí. ¿En dónde vas a trabajar? En una maquila. Es un gusto saludarles porque ya estamos aquí en el estudio con la cineasta Alejandra Sánchez. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, el gusto y el placer y el honor es para mí. Tenerte aquí en casa, que de verdad que alegría. Y me gustaría comenzar esta conversación preguntándote un poquito por tu acercamiento al cine, en el sentido de que veo en tus películas, en tus largometrajes, desde Bajo Juárez, Agnus Dei, Seguir Viviendo, temas en común que en líneas generales podemos decir están los atropellos, están abusos, está la impunidad. Y me gustaría preguntarte de dónde surge en ti la inquietud por abordar estos temas y por qué eliges que sea el cine tu camino para hacerlo. Bueno, yo creo que me tocó vivir un México un poco con muchas tragedias en las últimas 3 décadas sobre todo. Y pues mi formación desde casa y luego la formación universitaria, yo soy de la UAM Xochimilco y luego de la UNAM, estudié en el CUEC. Entonces creo que esas 3 combinaciones, el hecho de cruzar por un país que vive muchas complicaciones sociales, económicas, políticas y sobre todo pues que le ha pegado fundamentalmente a las mujeres por esta ola de feminicidios con el que venimos cargando desde hace ya más de 20 años. Yo creo que eso en mi formación un poco de casa y la elección de carrera que tuve, hice mucha investigación en la UAM Xochimilco, te forman mucho como investigador, y luego el CUEC me permitió pues aprender a contar historias, aprender a andar por la vida con ojos de narradora, y eso se tradujo en las películas que he hecho, pues, ¿no? Me inquieta muchísimo también ver a un país con tanto dolor, y eso no me puede mantener a mí pues al margen de ello, ¿no? ¿Y hubo algo, por ejemplo, que tú vieras antes de que comenzaras como cineasta en estas representaciones o en esta manera de abordar estos temas, que tú dijeras como yo lo quiero hacer diferente o yo quiero hacer tal cual esto que quizá no se ha hecho, no sé, desde películas que vienen o del centro o desde el extranjero incluso, ¿no? Que se habla mucho de Juárez desde el extranjero. Sí, fíjate que se había hablado poco y a mí me tocó como los primeros 20 años de mi vida un México muy distinto, un México en donde sí hubo un levantamiento zapatista, pero después de eso comenzaron a venir unos años de mucho desgaste y más bien porque se había hablado poco,
por eso me interesó hablar del fenómeno de los feminicidios en cine. Se había hablado mucho en periodismo y era un periodismo, desde luego, algunos de muy buena calidad, otros no tanto, pero yo me quedaba siempre con una sensación en donde las mujeres asesinadas pasaban o no pasaban de la nota roja. Entonces, pues al abordar el fenómeno desde un personaje, desde la madre, que es Norma Andrade, la madre de Lilia Alejandra, desde los propios niños huérfanos que quedaron cuando Lilia Alejandra es asesinada en el 2001, creo que esa necesidad de contar nos acerca desde otra manera y de alguna forma, sin querer decir que el cine es mejor que el periodismo o el periodismo que el cine, creo que el cine tiene una ventaja sobre el periodismo. No hay una obligación de ser objetiva. Entonces, pues la perspectiva es la perspectiva que viene del director o de la directora que se asoma a ese fenómeno, y eso a mí me permitió ir contando quién era Lilia Alejandra, quién era Norma Andrade, y creo que el contar pues nos acerca como seres humanos desde las cuevas de Altamira, cuando ponían los bisontes y los hombres y las mujeres tratando de cazarlos, pues no es una manera de comprender y de entender el miedo y de entender la realidad, ¿no? Claro, y de hecho, incluso en Bajo Juárez, ¿no? Está como muy hermanada con el periodismo. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de este foco que hay en tus películas, en los individuos, en los sujetos que las protagonizan, pero antes vamos a ver una cápsula. Ya nos íbamos a dormir y él me dijo, tú te duermes conmigo, ¿no? Pues yo me fui a dormir a su cama. Me puse mi pants para dormir y él me dijo, no, quítatelo porque es antihigiénico. Luego ya estando en la madrugada, me empezó a tocar. Me empezó a tocar el pene, me empezó a tocar los glúteos y me desperté, pero asustadísimo, ¿no? Y digo, no, esto no está pasando, estoy soñando. Y ay, decía yo, ay, mi hijo ya es importante, tan chiquito. Pasó un buen rato para que nos tocara algún caso relacionado con la pederastia o con abuso de menores de edad, paidofilia, pues, como se llama. Casi siempre lo que se da son manoseos, ¿eh? De los casos de sacerdotes, no es cierto que hay un montón de sacerdotes violadores, no, eso no es cierto. ¿A qué se refiere usted con manoseos? A que no está buscando el sacerdote, muy raro que llegue de los casos que yo conozco y he conocido varios, que lleguen a la penetración de los niños. ¿Ustedes conocen a un santo traumado por haber vivido en castidad? Entonces la castidad es la actitud aguafiestas que Dios pide para cada uno de nosotros. Jamás. Me robó mi infancia, padre, me empujó a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento. Seguimos aquí en Vindicta Cine y para continuar, Alejandra, me gustaría hablar de algo que me intrigó mucho de tu cine, de tu propuesta, y es que he visto que dices que tú tuviste una mayor formación como documentalista y en seguir viviendo ya está este lado de la ficción que sigue ahí como hermanado con el documental y también como con la no ficción. Y tomas esta decisión de que sean los propios jóvenes que inspiraron esta película, a quienes tú les escribes, de hecho, esta historia, quienes se representen a sí mismos, ¿no? Esto me imagino que tuviste muchísimas dudas, muchísimos planteamientos a la hora de tomar esta decisión. Entonces, ¿por qué esta elección? Bueno, yo creo que sí, como bien dices, pues mucho influyó mi formación de documentalista. Yo salgo del CUEC y la primera película que hago es Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, en codirección con José Antonio Cordero. Y luego me voy a hacer otro documental que se llama Agnus Dei. Y en ese lapso yo dejo de ver a Norma Andrade, que es la mamá, la nieta, la abuela en realidad, de Jade y de Caleb. Para esto pasan unos 10 años entre Bajo Juárez y
y seguir viviendo. Sucede que a Norma le ocurre un atentado, un hombre llega y le descarga una pistola, da 4 balazos, ella por suerte salva su vida, pero estuvo pues bastante al borde de la muerte, y en ese lapso a mí el abogado de Norma Andrade, David Peña, y la abogada Michelle Salas me piden que cuide a los niños y se quedan en mi casa. Ellos se encariñan conmigo, creo yo, y yo con ellos, desde luego que sí, y empiezo a escribir cuando se van una película que se llama Seguir Viviendo. La decisión de que estuvieran ellos no fue tomada tan al tiempo que estaba escribiendo la película, sino fue tomada tiempo después, ya que estaba yo buscando la forma de producirla. Pensé en abrir casting, pero antes, pues como la película era para ellos, les hice una pequeña prueba en cámara y desde luego pues conocer si les entusiasmaba o no hacer una película que contara en parte la vida de ellos, porque pues Seguir Viviendo tiene mucho espacio de ficción, pero mucho es dedicada a lo que a mí me inspiraron esos 2 niños, que fue una gran fuerza, una gran inteligencia, una gran sensibilidad para sobrevivir a lo que han sobrevivido, la pérdida de una madre y el acoso y la violencia que sufre Norma Andrade a partir de volverse una activista. Pues seguramente que mi afán de no dejar el documental del todo y me empecé como a elaborar teorías en donde considero que el cine, pues las fronteras son muy líquidas entre las 2 grandes categorías, y un poco quise poner en práctica pues estas teorías que se me atravesaban por la cabeza y que desde luego se me atravesaban a partir de revisar pues cineastas como Eduardo Cutiño, pues como Errol Morris, como cineastas que a mí me parecían muy fascinantes y que justamente han estado, además de ellos, muchos más, en este debate entre qué es documental y qué es ficción y en dónde se cruzan esas fronteras, pues, ¿no? Y en esto que me comentas sobre cómo fue este proceso, además de lo que se observa tal cual, por ejemplo, en Agnus Dei, en el acercamiento a Jesús, un joven que sufrió abuso cuando fue niño, se percibe como un acompañamiento de los personajes, de las personas de estas historias. Y creo que eso es una decisión que no solo es cinematográfica, sino también personal y hasta política, ¿no? Entonces, brevemente, ¿cuál fue tu proceso ahí para llegar a esto? Fíjate que pues sí, no hay métodos para hacer documental, no hay recetas, hay métodos, ya hay procesos justamente, ¿no? Entonces, desde Bajo Juárez hasta Agnus Dei y desde luego Seguir Viviendo, el proceso de acercamiento con las personas de la vida real que después se van a convertir en personajes cinematográficos, pues es muy simétrico. Yo pues no quiere decir que sea la mejor forma de hacer documental, pero tiendo a hacer un lazo, pues en la medida de lo posible, amistoso y humano para poder pues entender el mundo interior del otro y tratar de que ese mundo interior pues se universalice y llegue a los corazones de todos, independientemente de que hayan atravesado o no una situación tan difícil como la que ocurrió con Jesús Romero Colín al ser abusado por un sacerdote de la iglesia de Tlalpan. Pues sí, es sin duda una decisión muy interesante de tu propuesta también como cineasta y pues más adelante vamos a ahondar un poquito más en estos temas, pero antes vamos a una pausa. Seguimos en Vindicta Cine y seguimos en esta conversación con Alejandra Sánchez. Y Alejandra, quería preguntarte acerca de tu relación como cineasta y como mujer en este trabajo que tú haces, porque en varias de tus películas se observa como pues acercamiento a las mujeres que las protagonizan, perdón. Entonces, ¿qué perspectiva te da tu propia condición como mujer al momento de acercarte a estas historias? Mira, ahora creo que soy muchísimo más consciente que hay una mirada femenina distinta a la mirada masculina. Cuando yo era estudiante, había un momento que me resultaba incómodo cuando me proponían ir a un festival de cine de mujeres. Era como extraño, era como
no sé por qué yo pasaba como por cierta incomodidad, y era una incomodidad que creo que al tiempo la entendí de autodefensa, pues, ¿no? O sea, no puedo como no podemos hablar desde quienes somos, pues, ¿no? Las cosas, la realidad, pues es una, pero también las cosas no son como son, sino como somos, que es lo que nos ha marcado en la vida, que es lo que nos ha permitido ser libres, que es lo que nos ha provocado heridas. Y bueno, pues desde luego en un país como México, y yo creo que también a nivel mundial, pues el hecho de la diferencia de géneros y de la inequidad de géneros, pues nos obliga necesariamente a contar unas historias distintas, contar historias que yo espero que no me equivoque nunca, porque para esto hay que tener también entrenamiento, estudios, pues historias en donde se reivindique el papel de la mujer y se dignifique y se coloque y se cuente desde otro lado. Tenemos que empezar a contar historias de mujeres desde otro lugar, desde un lugar en donde no seamos objetos, sino más bien sujetos con una capacidad de decisión, con una capacidad de imaginación, de creación, de libertad y de poder en la vida, pues, ¿no? Entonces, creo que por eso ahora pienso que efectivamente me gusta mucho el cine reivindicativo de la mujer, que ahora soy mucho más consciente que cuando yo era estudiante, de pronto, pues, la juventud, la falta de experiencia, también la falta de todavía no había una agenda feminista como la que hay hoy en día, ni se había hecho ese trabajo tan importante que están haciendo pues las jóvenes feministas y las no tan jóvenes, que es creo que la agenda contemporánea y que por derecho y por obligación debe de serlo, pues, ¿no? Y eso, por un lado, está el asunto de los temas, ¿no? Pero hablabas ahorita de las inequidades en México. Como cineasta, ¿cómo has vivido esas inequidades? Bueno, primero cuando era estudiante negándolas, ¿no? Diciendo yo no me entero, a mí nunca me ha pasado. Sí. Y cuando pues vas pues transitando por la vida profesional, evidentemente que sí las vives pues en todos los sentidos, en la posibilidad de tener pues trabajo con tantas oportunidades como lo tienen el resto de mis colegas hombres, igualmente en los reconocimientos, pues en la posibilidad de hablar con la libertad con la que hablan ellos, pues, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ser mujer, pero también a veces digo, oye, qué padre tener, andar por la vida siendo un hombre tan seguro, tan libre, pues, ¿no? Porque pues ellos son los que dosifican la libertad de las mujeres hasta ahora, pues. Claro. Entonces, en ese sentido, pues esas rejas aún no nos las hemos quitado, esos corsés no nos hemos despojado de ellos, y pues en todos los ámbitos creo que necesitamos avanzar en términos de libertad, no solamente en lo profesional, sino en lo sexual, en la vida misma, pues, ¿no? Y que creo que ahí vamos, y que ellos también van como un poco entendiendo que el mundo nos va a hacer muchísimo más plenos por ese camino que porque el tradicional, ¿no? Sí, es muy curioso esto, ¿no? Cómo a veces uno habla de estos temas, pero nos cuesta un poquito más mirarlo hacia nosotros, porque es muy duro a veces como aceptar que estamos en esas condiciones, pero pues qué bueno que estamos ya, que seguimos haciendo equipo y continuando este camino que empezaron otras mujeres, ¿no? Y pues bueno, antes de dirigirnos ya hacia el final de la conversación, vamos a una cápsula. Ya me enamoré. ¿Otra vez? Mamá. Mire, lo que pasa es que su hermana me dejó a su hija unos días. Mira, aquí está. Pásame, amor. ¿Y por qué alguien como usted se está haciendo cargo de la pequeña? Le repito, yo respeto cualquier tipo de condición. No me malinterprete, por favor, Pero no creo que esta situación le esté haciendo bien a la niña. Sobre lo que significa ser hombre y mujer, porque somos distintos y tenemos distintas necesidades, distintos derechos, distintos roles y distintas obligaciones. ¿Qué pasa? Ya no te quieren en esta escuela.
Fue mi culpa. Yo no sé quién soy o cómo me ven. A veces soy tu tía, a veces un señor, un guapo ven. Como vivo atrás de Ingrid Bergman, Johnny Chica o Superman. Nos acercamos al final de esta conversación, pero antes de irnos, Alejandra, quisiera preguntarte, por otro lado, por el cortometraje SMUAC, en el que, se aborda la maternidad, la homosexualidad, pero tiene también una recepción muy buena, ¿no? Como muy gozosa, creo, o muy, no sé, se celebró pues mucho. Y me llama la atención porque también no son... ya hay un poquito, se está abriendo cada vez más el camino, pero no son tantas las cineastas que aborden temas sobre la homosexualidad, por ejemplo, en México. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con este cortometraje? Mira, pues yo no sé por qué siempre se me atraviesan temas muy duros a la hora de hacer cine, como es el caso de todos los documentales que tengo, incluso el que estoy haciendo ahora, y yo siempre bromeaba y jugaba con la idea de que iba a ser un musical. Y además me gusta mucho hacer ficción. Entonces, SMUAC es eso, es un musical, es una ficción. Abordo dos temas que mucho tienen que ver conmigo, pues el tema de la maternidad en un contexto de mujeres lesbianas. Entonces las dos cosas tienen que ver conmigo y pues me di a la tarea un poco de escribir un cortito en donde mi pregunta era, ¿la maternidad tiene que estar necesariamente, ¿cómo decirlo?, ubicado en el terreno de la heterosexualidad o incluso de la feminidad? Pues porque el personaje de SMUAC es un personaje más bien, una chica más bien más ruda de gestos, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues me puse a escribir un corto que en donde abordara esa pregunta, y a partir de ahí pues trabajé muy gozosamente con Marisol Gacé, con Nora Huerta, y pues salió un corto que sí, efectivamente le ha dado la vuelta al mundo y ha sido como muy bien recibido, y creo que yo tendría que ya dedicarme al musical. Sí, nos hace mucha falta. Y no sé qué viene para ti en ese aspecto, no sé si tienes algún proyecto en puerta. Sí, estoy haciendo otro documental, por lo pronto se llama La vida no vale nada, pero a lo mejor cambia de título. Estoy trabajando con una mujer que fue sicaria en Juárez, ya no es, ya se dedica a otra cosa, pero bueno, fue jefa de sicarios y a mí me interesó muchísimo abordar otra vez pues la figura femenina en un sitio en donde nada tiene que ver con dar vida, sino más bien esta mujer pues se dedicó a apretar gatillos. Para nada es una apología del crimen, para nada tampoco es un juicio hacia su persona ni una justificación, es un proyecto muy resbaloso, muy complicado, pero que me ayuda en cierto espacio a entender pues una pequeña parte del complejo fenómeno de la violencia en México. Sí, además qué interesante porque creo que justo es una de las figuras de las sicarias o que están como más mitificadas, ¿no? Ya, o estereotipadas. Entonces, qué valioso que nos puedas como presentar otra perspectiva. Totalmente así distinta, no es ninguna glorificación, sino al contrario, es el retrato de una mujer que de los 12 a los 20 años pues se dedicó al crimen organizado y después pasó 20 años en prisión y ahora pues de manera dolorosa pues hace un recorrido por su vida y nos ayuda también a entender pues que a veces también las mujeres son el punto, aunque sean mujeres victimarias, se vuelven también víctimas porque son el hilo más delgado de esta cosa que le llaman crimen organizado, ¿no? Yeah. Además, creo que es muy interesante cómo te ha dado esta perspectiva, tu acercamiento desde el documental, cómo lo llevas también a la ficción. Y ya para cerrar, quería preguntarte hacia dónde es que crees que se dirige esta aparente división, que sabemos que no, entre la ficción y el documental. Porque digo, en premios y todo sigue estando muy separado, pero ¿tú cómo ves esto? Fíjate que yo creo que esta es pues el gran espacio para el cine documental, pues, ¿no? El cine
nació siendo documental en 1895. Después, pues estos dos caminos se bifurcan. Al documental le dan como una especie de, pues de corsé, en donde no, como va a hablar de la realidad, entonces hay un montón de, pues de situaciones que lo aprisionan. Pero yo creo que de hace unas 2 décadas, o quizá más a la fecha, pues es un cine muy vital y que creo que ha tenido menos experimentación que la ficción, y eso es parte de la energía y de la vitalidad de la que hoy goza, pues, ¿no? Y mucho más creo el cine documental mexicano, creo que es uno de los cines más potentes, más energéticos y mejor parados en el mundo entero. Alejandra, pues qué gusto y qué esclarecedor platicar contigo. Te doy las gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo de Vindicta Cine. Al contrario, es un placer y un honor. Gracias a TV UNAM y un gusto estar aquí. Pues bueno, continuaremos con nuestras conversaciones de Vindictas en un nuevo episodio y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.